Desde hace siglos, el verso libre o blanco ha sido motivo de debate entre poetas, críticos y estudiosos de la poesía, con firmes defensores y violentos refutadores. En el primer caso, porque gana libertad de expresión lírica al abandonar la métrica y la rima, y en el segundo, justamente porque no respeta esas reglas internas, supuestamente inherentes a la poesía. La polémica parece haberse iniciado durante el período isabelino inglés, en la segunda mitad del siglo XVI, cuando los poetas se dividen en esas dos facciones definidas y opuestas. Como se dijo, una defiende la rima como característica esencial del verso de la época, y otra rescata los modelos clásicos y el verso cuantitativo, por lo que la rechaza. Mucho más tarde, con Whitman, el modernismo y luego, gracias a los surrealistas, el verso libre recobra respeto y renombre, aunque los puristas nunca dejan de ponerlo en tela de juicio. Así, la polémica vuelve a ser álgida en las primeras décadas del siglo XX, y Borges, a quien nada de lo literario y humano le era ajeno, toma parte de ella en uno de sus primeros libros de ensayos. En El tamaño de mi esperanza, más tarde repudiado por su autor, recupera a John Milton y su firme convicción al respecto, al tiempo que da su opinión sobre lo que llama extravagancia del rimar. Afirma el inglés en el prólogo a El paraíso perdido: la rima, en hecho de verdad, no es un aditamento necesario ni un verdadero adorno de los poemas o del buen verso. Al contrario, dice de su propia obra que la omisión de la rima no es un defecto, sino un ejemplo, el primero en inglés, de la antigua libertad restituida al poema heroico, emancipándolo de la trabajosa y moderna sujeción de rimar. En el ensayo Milton y su condenación de la rima, Borges blande tres argumentos a favor de la posición del inglés, tratando de saldar la discusión: el histórico, el hedónico y el intelectual. A continuación, reproducimos en texto y audio ese breve escrito del volumen publicado en 1926. Que lo disfrutes, y no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Milton y su condenación de la rima, por Jorge Luis Borges. La más altiva y justiciera refutación de la rima la formuló hace ya casi 300 años, no un aprendiz de rimador ni un barullero de las letras, sino un varón doctísimo cuyas resplandecientes hazañas en el soneto y en la epopeya lo acreditaron de inmortal. Hablo de Milton y del razonamiento que se lee en la portada de su Paraíso Perdido. Contra toda razón, tan significativo documento no tiene curso entre nosotros. En estos días en que la validez del verso blanco ha sido puesta en tela de juicio y hasta rechazada someramente por uno de nuestros más famosos poetas, juzgo muy oportunos su traducción y su comentario. He aquí el texto de Milton. La medida de esta composición es verso heroico inglés no rimado, como el de Homero en griego y el de Virgilio en latín. La rima, en hecho de verdad, no es un aditamento necesario ni un verdadero adorno de los poemas o del buen verso, particularmente en obras extensas, sino invención de una época bárbara, para levantar ideas ruines y metros cojos. Ha sido agraciada, eso sí, por el uso de algunos famosos modernos a quienes arrastró la costumbre y que debieron, mal de su grado y no sin trabas, compulsión y molestia, expresar muchas cosas diferentemente. Y en general peor de lo que hubieran hecho, a no regirlos el consonante. Con entera justicia, varios excelentes poetas italianos y castellanos han rechazado la rima en composiciones largas y breves, según la suprimieron hace tiempo nuestras mejores tragedias inglesas, como a cosa trivial para los oídos juiciosos. Y de ningún deleite musical verdadero. Deleite que reside solamente en medidas aptas, en la oportuna cantidad de sílabas y en el sentido, desarrollándose variadamente de verso en verso, no en el sonsonete de terminaciones iguales, falta evitada por los clásicos, en la poesía y en toda buena oratoria.
Esta mi omisión de la rima no debe ser tomada por un defecto, aunque tal vez haya lectores vulgares que así lo juzguen. Antes debe ser estimada como un ejemplo, el primero en inglés, de la antigua libertad restituida al poema heroico, emancipándolo de la trabajosa y moderna sujeción de rimar. Paradise Lost de verse. Tal es la advertencia de Milton. La he trasladado íntegramente por su forma no atropellada y lacónica y por hallarse formulados en ellos los tres argumentos que podemos inferirle a la rima: el argumento histórico, el hedónico y el intelectual. El argumento histórico es evidente. A los 1001 continuadores de Banville, para quienes la rima es lo sustancial en poesía, basta recordarles que literaturas enteras la han ignorado, que los griegos emplearon en su lugar la cantidad silábica y los escaldas la aliteración. Schopenhauer, en unas anotaciones a la poética que volverán a aconsejarme en esta escritura, dice con palabras parecidas y con intención idéntica a la de Milton: el ritmo es herramienta mucho más noble que la rima, que fue despreciada por los antiguos y se engendró de los idiomas imperfectos que, por corrupción de los primitivos, surgieron en épocas de barbarie. El mundo como voluntad y representación, segundo volumen, capítulo 37, página 501 de la edición alemana de Eduardo Grisebach. A fuer de buenos clasicones, Milton y Schopenhauer se apoyaron con predilección en este primer argumento. Yo quiero confesar, con impolítica sinceridad, que no me entusiasma su tesis, pues incurre en el mismo error que la de los rimadores, en rebajar el verso a pura dependencia de los oídos y no de la imaginativa y del corazón. Además, este argumento arcaizante nos aconsejaría la elaboración de versos latinos, y ciertamente no nos hemos aligerado de sonetos para forcejear con grecismos y latinismos a lo don Esteban de Villegas. El argumento segundo es el hedónico, y consiste en negar o tener en poco el agrado que se atribuye a la rima. Es argumento personal, yo me acuerdo enteramente con él. Qué gusto puede ministrarnos escuchar flecha y saber que al ratito vamos a escuchar endecha o derecha. Hablando más precisamente, diré que esa misma destreza, maña y habilidad que hay en ligar las rimas, es actividad del ingenio, no del sentir, y solo en versos de travesura sería justificable. En cuanto a la audición de la rima, cada día es menos gustosa, y 4 o 5 páginas escritas en la cuaderna vía de Gonzalo de Berceo, o en versos pareados, son cosa irresistible. El consonante es la deleitación más burda de los oídos, y es hasta inmusical. ¿No son auditivamente perfectos estos versos de Garcilaso? Corrientes aguas, puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado, de fresca sombra lleno. Para nosotros, hombres al fin casi contemporáneos de Whitman, sí que lo son. Para el toledano Garcilaso, atento a la lección de Petrarca, parece que no lo fueron, pues entorpeció con rimas su música, continuándolos de este modo: aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles caminas, torciendo el paso por su verde seno, yo me vi tan ajeno, del grave mal que siento, que de puro contento. El tercer argumento, el intelectual, es el más certero de todos y acusa a los rimadores de no seguir la correlación y la natural simpatía de las palabras, sino la contingencia del consonante. Esto es, de suicidarse intelectualmente, de ser parásitos del retruécano, de no pensar. ¿No es ridícula obligación la de imaginarse el color del cielo y enseguida una torrente y después un árbol que nadie ha visto y acto continuo una especie de tejido de punto? Sin embargo, allí está la popularísima rima de azul, gandul, abedul y tul, que nos inflige esa incongruencia, y lo mismo puede afirmarse de muchas otras, salvo de las palabras senado. Verdad es que a estas suele menospreciarlas por fáciles, cosa que ni siquiera es cierta, pues entre 500 o 600 voces hay posibilidad de elección, lo que ya es acto intelectual, y entre 4 o 5 no hay sino ripio obligatorio. Esta conciencia de lo extravagante del rimar no es privativa de nuestro siglo. Ya lo hemos escuchado a Milton. Escuchemos ahora a Quevedo, eterno madrugador y anticipador de toda novedad literaria. Forzóme el consonante a llamar necia, a la de más talento y mayor brío. Oh, ley de consonantes, dura y recia.
Habiendo en un tercero dicho lío, un hidalgo afrenté tan solamente, porque el verso acabó bien en judío. En su antecitado capítulo, Schopenhauer motejó de alta traición al entendimiento a la costumbre de violentar la expresión pura y precisa de una idea, para consonarla con otra. En unos párrafos transcritos por Max Nordau, de Generación, libro tercero, capítulo segundo, Guyot contrapone la secuencia lógica del razonar al obligatorio desorden que hay en la rima. Es indudable que esa misma exigencia de acoplar conceptos lejanos es generadora de imágenes, pero por una buena hay 10 pésimas, y es humillador que el poeta sea limosnero del azar y lengua del caos. Confieso la parcialidad de este escrito. Los argumentos en favor de la rima son conocidísimos. Por eso mismo, he debido enfatizar los adversos. Jorge Luis Borges. El tamaño de mi esperanza, 1926.